Buenas noches, gibelinos. Gracias por acompañarme una vez más en mi canal. Y bueno, hoy quise sorprender un poco con este especial, invitando amigos y conversar sobre un tema que me está preocupando bastante, creo que ustedes también, que tiene que ver con censura y disciplinamiento en las redes sociales. Me acompañan hoy grandes amigos a los que hace años sigo en sus respectivos medios. Son voces disidentes, no necesariamente coincidentes entre sí en todos los puntos, pero sí que tienen una mirada alternativa de la realidad. Me acompaña Ezequiel Kessel, de Amos del Mundo. Ninguno necesita presentación, pero bueno, yo los presento igual. Ezequiel Kessel, ¿cómo estás? Hola Lucas, un gusto estar acá. Me acompaña Iru Landucci, de NUR, también, que nos está acompañando desde Suiza. ¿Cómo estás, Iru? ¿Qué tal, Lucas? Saludos a todos aquí presentes. Un placer y muchísimas gracias por la invitación, maestro. Pablo Souto, ¿no? Toro y Pampa también, un gran programa de rock, actualidad, temas. Se ha convertido para mí en un gran editorialista. Dice lo que muchos pensamos y no podemos decir porque circundamos ámbitos académicos y después no tenemos con qué cara mirar a nuestros alumnos si dijéramos las cosas que él dice. Pero con una sencillez dispara unas saetas realmente mortales. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué haces, Lucas? Bueno, muchas gracias por la introducción. Siempre me tocó presentarte a vos, ahora, bueno, te tocó presentarme a mí. Yo, como decís vos, yo no cargo títulos académicos, más lo que uno puede charlar con gente como vos o gente como Ezequiel. Bueno, no lo conocía a Iru, ahora lo estoy conociendo, estuvimos hablando un ratito fuera del aire, pero es gente con la cual uno, si bien puede no coincidir en todo, siempre tiene sus puntos de coincidencia y creo que todos vamos detrás del bien común, ¿no? Y como bien dijiste, uno trata de poner, a veces yo siempre digo que lo que trato de hacer es poner lo difícil, hacerlo fácil, porque no todos tenemos esa capacidad de entender todos los temas, ¿no? Y creo que tenemos que llegar a la gente al hombre a pie, como decía, ¿no? El general Perón. Bueno, justamente aprovecho lo que decís, Pablo, para decir que acá hay diversos públicos, no solamente diferentes voces, sino que cada uno de nosotros representa a diferentes públicos o ejemplifica lo que consumen ciertos públicos que hoy están enemistados o desalentados de lo que ven en los grandes medios o lo que podemos llamar los medios hegemónicos. Con lo cual, digo, me da la sensación de que estas voces presentes hoy son representativas de muchas personas que hoy están buscando algo distinto. Yo lo que quería empezar un poco para introducir el tema es ver la evolución que está teniendo hoy la cuestión mediática. Ustedes saben que el último gran estudio serio sobre rating, que lo hizo una consultora norteamericana que se llama MediaRef, ¿no? Tomó un periodo entre el año 2010 y 2018 y miró cómo fue la evolución de las audiencias, es decir, las horas de la gente, el público norteamericano frente a la televisión, y descubrió que prácticamente solamente una franja etaria mayor de 65 años sostiene hoy la televisión abierta. Esto es sintomático de lo que está pasando. O sea, la gente no consume la televisión, no le crea a los grandes medios de comunicación, no le interesa lo que dice la televisión hegemónica. El estudio, insisto, toma un periodo 2010-2018, que hoy ya son datos que quedarían, no solamente que están anquilosados en lo cuantitativo, sino que además, podemos decir, han quedado viejos, porque ya del 2018 al 2020 la cosa se puede haber profundizado todavía más. Pero de los 2 a los 11 años se perdió un 41% de presencia frente al televisor. De los 12 a los 17, porque además el estudio lo divide por franja etaria, la caída es del 59%, casi un 60%. De los 18 a los 24 años, entre 2010 y 2018, la presencia frente al televisor cayó un 56%. Entre 25 y 34 la pérdida es del 48%, entre 35 y 49 la caída desciende a 29%,
Fíjense cómo va, fíjense las franjas, los segmentos. Entre 50 y 64 años, el estudio arroja que la caída es de apenas 1%. Y de 65 años en adelante, que es el único aumento que presenta el informe, es decir, la presencia frente al televisor aumenta un 19%. Es decir, y esto además se explica porque frente a la caída de todos los demás segmentos etarios, la televisión fue adaptando sus contenidos a los únicos que siguen frente al televisor. Es decir, los contenidos son para personas de mayor de 65 años. Evidentemente ha ayornado su producción de contenidos, entonces puede ser que ese aumento del 19% que la televisión, con tal de no perder la poca audiencia que tiene, ha acomodado sus contenidos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfectamente. La transformación ha sido increíble porque hoy los famosos dispositivos que miden el rating, los People Meters, que son esos dispositivos que, por ejemplo, en Argentina hay 500 repartidos entre Cava y Gran Buenos Aires, y junto con Rosario, Córdoba y Mendoza son 2.450 dispositivos. La idea es aplicar una técnica de muestreo, es decir, muestra que toman el tiempo y el tipo de... No solamente muestran que antes, con los cambios que acabamos de decir, un pico de rating era de 30 puntos, sino que ahora un pico de rating alto es de 10 puntos apenas. Es decir, la gente no consume más televisión. Bueno, no terminé la introducción y ya me están censurando, se dieron cuenta, ¿no? Es tremendo. Bueno, es tremendo para mí que Stringia... Pagá la internet. Me reciben... Bueno. No, les decía lo siguiente, que hoy la diversidad de los dispositivos móviles, hoy que cada uno de ustedes son productores de contenido, o sea, los mismos ciudadanos hoy producen contenidos y demás, esos dispositivos, los People Meters, que medían la audición, o sea, Ibope Media Argentina, que fue la gran medidora de rating durante tanto tiempo en la Argentina, ahora hay otros, ya ni siquiera son representativos en la muestra, porque antes se suponía que el televisor prendido involucraba un promedio de 4 personas frente al televisor, 3 o 4 personas. Ahora es imposible de saber si esos televisores prendidos que miden estos dispositivos son representativos de ese universo que supone estar representando, porque puede haber una persona en un dormitorio mirando, no sé, YouTube en un teléfono, u otra persona con Facebook o con las distintas redes sociales generando y consumiendo contenidos. Entonces, ni siquiera cuantitativamente el dato es menor, o sea, ni siquiera nos quedamos con que el dato es menor, sino que también esa evolución hace que tengan un problema para medir el verdadero rating, que debe ser mucho menor al que se suponía estaban midiendo. Entonces, con esta introducción que quiero decir es, hoy la gente ha diversificado su consumo de información, lo ha reemplazado en gran medida, hay un fenómeno sustitutivo, la gente tiene otro tipo de intereses, y además a esto le añadimos, y esto ya es hipotético, un gran margen de credibilidad. O sea, la gente consume otra cosa, por lo menos en lo noticioso, porque no les cree a los medios hegemónicos. Entonces, cuando hablamos de censura y de disciplinamiento de las redes, es porque evidentemente hay un primer manotazo de ahogado, es decir, bueno, ¿cómo hacemos a reinstalar a los medios hegemónicos, que son con los que tenemos pleno control? Si no los podemos reinstalar, tenemos que tener control sobre las redes, y si no tenemos control, deberíamos censurar. Hoy, toda esta situación de pandemia supone, a mi criterio, y el de muchos otros, una forma de reinstalar a los medios, tratar de medir el grado de impacto y credibilidad que tienen en esta guerra que hay entre medios alternativos y medios hegemónicos. Entonces, ante la imposibilidad de silenciar a las redes a través de operaciones de ingeniería, empiezan las operaciones de censura. Y yo los convoqué a ustedes porque son todas personas que han sufrido alguna situación de censura y de persecución. En el caso de Iru, le suprimieron el canal principal. Bueno, te han bajado un montón de contenido.
y Pablo no resiste cuenta de redes sociales que no sea suspendida. Entonces, bueno, yo no sé quién quiere tomar la palabra y empezar un poco a reflexionar sobre lo que está pasando y hacia dónde va y dónde creen, si es que están de acuerdo con mi diagnóstico, que va un poco la cosa. Y yo puedo hablar ahí en el tema de YouTube y respecto a los medios masivos, los medios oficiales, como se les dice. Porque hay un tema que, bueno, es lo que vos decís. La gente no solo no le cree ya a los medios, sino que aparte se ha reemplazado, no tanto en Argentina, esto se da más que nada en España y México, especialmente en México. No hay canal de noticias en YouTube que no baje de los 500.000 suscriptores, muy pocos. La mayoría tienen un alcance impresionante. Y ahí es donde se ha dado la mayor cantidad de gente que ha dicho voy a empezar a consumir medios alternativos para estar en la actualidad. Bueno, en España también se ha dado mucho. Entonces, los medios masivos lo que hicieron fue pasarse a YouTube, que bueno, sabemos que es un monopolio mediático también, pero se pasan todos los canales ahí. YouTube, ¿qué hace respecto a esto? Le da prioridad siempre a los medios oficiales en las búsquedas y a los medios alternativos los deja abajo de todo. Entonces, si vos buscas, por ejemplo, lo que está pasando en Chile ahora, por decir la noticia que ahora está siendo la tendencia, te van a aparecer todos los medios oficiales. Ahora yo voy a sacar un análisis sobre el tema y sé que mi video no va a aparecer en las tendencias, a pesar de que le ponga toda la optimización, claro, toda la optimización necesaria. Pero al mismo tiempo ahí se da como se termina dando como algo bastante contradictorio, porque la gente va a YouTube para escapar del poder de los medios masivos. Ahora, una vez que YouTube se vuelve otra televisión, otra forma de comunicar lo que dicen los medios masivos, la gente termina diciendo, ¿y para qué voy a seguir si esta es la misma basura que hay en la televisión? Entonces es como que YouTube, para mantener su estatus de medio de parte, porque es Google, parte de lo que es la hegemonía mundial en lo que es lo que se comunica, al mismo tiempo se ha clavado una estaca, se ha hecho un harakiri, manteniendo su estatus de estoy dentro de lo que es la propia hegemonía mundial, del orden mundial, de lo que se dice, lo que se puede decir y qué no, a directamente terminar perdiendo, porque la gente en un momento va a dejar de consumir esto, porque dicen, ¿para qué voy a consumir esto si es la misma basura que está en la tele? Y esto se ve, porque en verdad muy pocos medios oficiales de los que están en YouTube llegan a videos que puedan llegar a tener 1 millón de visitas, en verdad. Suelen tener muy pocas y tienen visitas únicamente porque son los que te aparecen al principio del buscador. Entonces YouTube se termina suicidando de a poco, se termina lastimando de a poco y va a terminar en suicidio justamente por esto, por terminar diciendo, bueno, ¿cómo me mantengo y cómo sigo siendo parte de los medios oficiales? Ahora también está el tema de la censura, porque no solo te tiran abajo, sino que también te quitan los videos que son referidos a lo que no se debe decir. Por ejemplo, como me pasó a mí con un video de Joe Biden. El video, a ver, no tenía nada que no viniera de medios, o sea, directamente yo usé todos medios oficiales, hasta del gobierno estadounidense, y aún así se vio como un video que, según lo que me decía YouTube, afectaba el proceso democrático. Bueno, está bien, no sé cómo hablar sobre un candidato puede afectar, al contrario, censurarlo afecta el proceso democrático. Y así es que no solo pasa también con nosotros que hablamos, que damos noticias y todo este tema de actualidad, sino también con otros temas. Por algo, uno que cree que, por ejemplo, Will Smith entra a YouTube porque dice, uy, bueno, voy a entrar a YouTube y voy a tener mi canal. No, es que YouTube le paga a los actores, a Will Smith, por ejemplo, para hacerse su canal de YouTube. Entonces lo que van haciendo es esto, quitar a los youtubers y van empezando a poner gente de lo políticamente correcto, de los que saben que no van a decir nada fuera de lo común, lo empiezan a sumar a la plataforma. Entonces, ¿querés noticias? Bueno, toma, tenés el canal de La Nación, de Infobae, y de, no sé, El País de España, lo que sea. ¿Querés entretenimiento? Bueno, te damos a Will Smith. ¿Querés programa de cocina? Bueno, no sé, te ponemos, no sé quién está de moda en lo que es cocina. Bueno, lo que sea. Y pero así no tengas a nadie que vaya a decir algo de lo que ellos no quieren. Entonces YouTube se termina volviendo algo más del montón. Fíjate que el año pasado, cuando empezaron a dar el primer borrón, que bueno, que lo sacaron, por ejemplo, a Bart Vikernes,
este año lo sacaron a Jared Taylor, sacaron un montón de gente importante, a Stefan Molyneux. ¿Cuál fue una de las cosas que hicieron? Sacar su eslogan que era Broadcast Yourself, o sea, transmitite a vos mismo. Lo eliminaron, ya no es parte del copyright de YouTube, ya no es lo de transmitite a vos mismo, lo sacaron. Te están diciendo, esta ya no es una plataforma para todos, es una plataforma para lo que nosotros digamos quiénes son los que pueden estar acá. A mí, si se me permite, a continuación quería tal vez ir un poquito en el tiempo como para enlazar lo que técnicamente podría decir lo que está pasando hoy por hoy con los canales alternativos, ¿no? Con el tema de la censura. Yo recuerdo que a principios del 2019, lo pueden encontrar en YouTube justamente, la Casa de Representantes en Estados Unidos, en el Comité Judicial, el chairman Bob Goodlatte cita por el tema de los temas, entre comillas, conspiranoicos, cita a Mónica Bickert, a Juniper Downs, representante de YouTube, la primera que mencioné, representante de Facebook, y a Nick Pickles, representante de Twitter. Está la sesión online para verla. Y le dice, el chairman le dice, mire, puntualmente a Mrs. Down, que era la representante de YouTube, dice, a mí queda un minuto, yo quiero saber empíricamente cómo van a hacer para lidiar en su plataforma con las teorías de conspiración. Entonces la mujer esta da como ejemplo, bueno, justamente el tema que yo abogo de la cuestión del cuestionamiento cosmológico, pero dice, lo que vamos a hacer es poner una caja abajo que cite y redireccione a fuentes oficiales, como por ejemplo si alguien pregunta que, no sé, no se aterrizó en la Luna, vamos a poner una caja que dice sí se aterrizó y vamos a dar un link a no sé, a la British Academy para que la persona evacúe sus dudas. Ni bien dijo eso, a los 2 meses se puso ya en práctica en Estados Unidos y en Europa. Todavía en Argentina no pasaba lo de la cajita abajo. Yo creo que, ¿por qué traigo esta colación? Porque me parece que ese método no le funcionó. Esto era de 2019. Yo creo que a pesar de tratar de, como vos bien dijiste, Lucas, disciplinar a la audiencia, evidentemente esa cajita se la pasaron, ¿no es cierto?, por donde no le da el sol, y no fue efectivo. Y creo que dentro de poder alcanzar esa efectividad de adoctrinamiento extremo, creo que decidieron ya, o sea, a la vista de todos, ¿no? Ir directamente a la yugular y ir a los tobillos, como decimos en Argentina. Decir, bueno, ya que la gente no me hace caso, no hay cajita que pueda poner, no hay advertencia, empiezo a eliminar injustificadamente en muchísimos de los casos, me atrevería a decir en más del 90%, directamente a los canales que están perjudicando no la democracia o la forma de independencia de opinión, sino directamente este sistema que cada vez creo que todos los que nos están viendo siguen el tema de lo que es este nuevo orden mundial o el orden mundial quiere imponer. Entonces es como que se están empezando a deshacer de una manera descarada y ese atajo que están tomando tiene que hacer sonar las alarmas de la gente que incluso no consume las noticias alternativas, ¿no? Bueno, ahí estuve escuchando atentamente. Claramente somos generaciones totalmente distintas. Yo estoy más cerca de Lucas que de Ezequiel y Iru, por una cuestión de edad. Pero hay una realidad. Lo que vos decís, Lucas, es cierto. Está demostrado que solamente mira la caja boba o la caja negra, como la llama Ricardo Iorio, a la televisión, un alto grado de personas que son mayores. O sea, quiere decir que a partir de cierta edad en adelante todavía siguen consumiendo lo que son los medios desinformativos, lo llamamos nosotros en Toripampa. Antiguamente era la radio. Antes, qué sé yo, una persona mayor se levantaba, prendía la radio y todo lo que salía de la radio era una verdad absoluta. Nadie podía cuestionar siquiera. Ahí volviste, Lucas. Yo seguí hablando, te pido disculpas, después lo vas a ver. La gente miraba la gente escuchaba la radio y todo lo que salía de la radio era como el oráculo, ¿no? No se podía siquiera, diríamos, cuestionar lo que decía la radio. También sucedió con lo gráfico, ¿no? Antiguamente con el papel, el diario, y
antiguamente con los escritos que escribían los informantes. Yo, ¿qué quiero decir con esto? Que también YouTube, así como están los canales de ustedes, que son canales disidentes, claramente, que dan información que no van a encontrar en otro lado, lamentablemente lo otro también existe. ¿Y todo dónde se ve reflejado? En el momento en el que la gente va y elige quién lo gobierna. A ver, mucha gente puede mirarlo a Ezequiel, sabemos que tiene un canal ultra exitoso, muchos seguidores. Iru también es un muchacho joven que lo sigue mucha gente. Vos, Lucas, también tenés tu gente. Nosotros somos los más pobrecitos en esta cuaterna que se armó. Pero digo, nos pueden seguir, nos pueden poner me gusta. Somos más nuevos, sí. Nos pueden seguir, nos pueden poner me gusta, nos pueden poner un montón de cosas, pero lo grave, lo que a mí me preocupa, es que al momento de elegir a la persona que lo va a dirigir, ¿no? Porque uno cuando elige a un presidente, claramente lo que está buscando es un dirigente que lleve a cabo el bien común. Y ahí es donde yo digo, ¿realmente fallan los medios hegemónicos? ¿O los medios hegemónicos todavía siguen marcando la agenda? No por algo todos los políticos, todo el arco político pasa por ese lugar, ¿no? Vimos últimamente a tipos como Spert o a tipos como Milei que nos lo han querido meter hasta dentro de la sopa, ¿no? Y lo tenemos que, diríamos, mirar, quiéramos o no. También nos ha pasado con diríamos, otro tipo de personajes nefastos que lo meten en la televisión y de repente la gente lo empieza a seguir. Entonces, ¿qué quiero decir? Es verdad lo que vos decís, pero lamentablemente todavía la gente consume esa información, pero no logra diríamos, el asimilarla. Por eso yo siempre destaco en que trato de hacerle fácil lo difícil al tipo que me está escuchando, porque evidentemente no digo que sea un incapaz, pero tiene la cabeza cooptada por este formato de información, ¿no? Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestros espacios es tratar de llegar, ¿no? De llegar a más y no llegar siempre a los mismos, sino tratar de agrandar el espectro. Yo creo que pasa un poquito por ahí. Los números te dan la razón a vos, Lucas, eso no hay duda. Todos coincidimos. Pero lo que a mí me preocupa es el no poder lograr que todo esto que nosotros hacemos, este trabajo y otros muchachos más, que también son amigos de Lucas o de ese, que hacen muy buenos trabajos, pero sin embargo siempre aparece un idiota que prevalece por sobre el tipo que está abriéndole la cabeza. Y esa es la parte donde a mí me da bronca, porque uno le pone el pecho, como lo hacemos todos, y ponemos la cara, ¿no? Y creo que aquellos que ponemos el pecho y que ponemos la cara, tenemos como una responsabilidad, por un lado, y por el otro lado, corremos con riesgos que los demás no corren. Pero, qué sé yo, esto ya te digo, me parece que todavía queda un poquitito de tiempo por delante. Varias cosas rescato de lo que dijeron. Ahora les devuelvo la palabra a ustedes porque la verdad que me gustaría escuchar también sus experiencias con la censura. Un profesor mío, Eliseo Verón, decía que la televisión histórica iba a morir. Así lo dijo. Y lo anticipó hace bastante tiempo ya. Ni hablar la prensa, o sea, cómo se ha modificado lo que es la prensa escrita. Ya está en un estado de agonía. Interesante lo que dijo Ezequiel de que en la nueva normalidad o la cuestión apunta con algunos dispositivos de censura, pero que acompañan un proceso de acomodamiento. Entonces, aquello que la gente elegía como alternativo, ahora está empezando a brindar lo mismo. Es decir, aquello por lo cual fue elegido como un canal, una plataforma donde aparecen nuevas voces, nuevas caras. Vos agarrás no sé, el material archivístico de TLV1 y es una biblioteca muy peligrosa todo lo que hay ahí. Vos agarrás el archivo histórico de TLV1 y es muy molesto lo que hay ahí. Te estoy hablando del 2012, ¿no? De que transmitíamos de la casa de Juan Manuel. Vos agarrás todo lo que hay en todos los files, por eso fue saboteado y mandaron un tipo una vez a un servicio a removerle las computadoras y a robarle los rígidos externos y a llevarse todo, porque ese material, aunque archivado, era muy peligroso. Eran carpetazos de información que nadie decía.
Entonces, me da la sensación de que lo que se está tratando es buscar un lavado de cara. En este sentido, me parece interesante el aporte de Ezequiel. Y aquello por lo cual la gente buscaba lo alternativo se está encontrando, insisto, con mecanismos de censura que van como acompañando. De censura, entendiendo por censura también la estigmatización, esto de negacionismo, de conspiracionismo, de odiadores. Ahora aparece la palabra, nosotros somos odiadores porque cuestionamos ciertos vectores acerca de lo que está pasando en este estado de excepcionalidad, o por lo menos a los actores que lo dirigen, y somos odiadores. Entonces, los mecanismos de censura no van a neutralizar la plataforma, sino a reacomodarla a una suerte de nueva normalidad simpática, donde lo que se hace es replicar o repetir lo que ya veíamos en los medios hegemónicos. Entonces la gente empieza a sentir como una especie de desinfle o de desaprobación. Che, yo llegué acá porque venía buscando otra cosa y me encuentro que últimamente consumo las mismas estupideces o veo a los mismos tipos que veía en la pantalla de la tele de mi casa. Esto de que los buscadores, creo que distintos cifrados algorítmicos le dan prioridad a los medios de comunicación. Entonces la misma noticia te aparece en orden de importancia todo aquello que ya están dando en la televisión. Entonces, yo creo... me parece ese punto a rescatar de lo que dijo Ezequiel. Y bueno, de lo de Iru y lo de Pablo, sin lugar a dudas. O sea, la cuestión del disciplinamiento, ¿qué es? El disciplinamiento es tratar de establecer las fronteras y preguntar cuáles son las fronteras de lo políticamente incorrecto. Si lo políticamente incorrecto, y esta es la gran pregunta filosófica que les tiro, si lo políticamente incorrecto tiene fronteras, ya deja de ser incorrección política. Si para poder hablar en disidencia tenemos que, bueno, podés disentir, pero no podés estar o no podés salirte de cierto espectro democrático o de determinado juego, insisto, limítrofe, entonces todo aquello por lo cual se dio a llamar incorrección política pierde su razón de ser y deja de ser incorrección política, genera una forma de condicionar y de disciplinar. Por eso yo pensaba en la palabra disciplinamiento. Entonces, digo, acá la cuestión es que ustedes en algún momento, los tres, se han salido de ese carril, porque ahora la idea es que la incorrección política también esté digitada, también esté supervisada, también esté bajo un observatorio del odio. Ahora tenemos nodio. ¿No? Digo, quiero que me cuenten un poco las experiencias de ustedes y cuáles son los puntos claves. Les pido, chicos, no cometamos la soncera de decir las palabras mágicas para que no nos borren justamente donde estamos expresándonos. Pero, ¿cuáles son las experiencias de ustedes por las cuales ustedes creen que ahí está la frontera? Porque vos te das cuenta, yo me doy cuenta cuál es mi frontera. Y sé que esta palabrita me genera un problema. Sé que esta otra, cuando te metes con temas médicos, medicinales, bueno, ahí, chau, te voltean. No sé quién quiere empezar hablando un poco de la experiencia personal. Sigo, bueno. Seguí, Iru, dale. Dale, es cortito igualmente, digo, abogando el mundo de la política, de la buena política, no lo digo porque sea beneficiosa para la comunidad, sino digo la buena política en términos de planificación, siempre se planifica tal vez a 2 generaciones, no es una política cortoplacista, ¿no es cierto? Siempre se planifica grandes cambios en la sociedad, necesita un tiempo de implementación. Yo creo que si eso lo trasladamos un poco a las políticas de la comunidad y a las políticas de cómo fueron creados estos sistemas de adoctrinamiento que se hicieron pasar por libre expresionismo, ¿no? Que son estas plataformas de redes sociales, siempre el común denominador es gente común y corriente en una universidad, en un cuarto lleno de calzones colgados del techo, se le ocurrió la idea y creó la red social más fantástica del mundo. Creo que un claro ejemplo de esto es cuando uno entiende lo que es Microsoft, cuáles son el linaje del que proviene Bill Gates y demás, ¿no es cierto? Entonces, creo que como estos tipos, para no poner nombres, estas noblezas,
saben cómo controlar a la sociedad, saben cómo llevar esta tecnocracia adelante, saben cómo digitalizar al ser humano, porque es más fácil un ser humano digitalizado que no digitalizado. A ellos les conviene este tipo de tecnologías. Creo que fueron encargándose de generar los mitos, los héroes, ¿no? Para que uno entre como un caballo a este tipo de plataformas y que después pretenda, apelando al olvido, de que quienes las financiaron y las crearon son los mismos que siempre nos han controlado, que están cambiando un poco la piel, ¿no es cierto? Haciendo invocación un poco al esoterismo. Entonces, creo que eso es lo que primero hay que tener en cuenta. Sabemos que el enemigo es el mismo, cambió las formas, tal vez. Hoy en día lo que se está viendo es que no hay velocidad constante de adoctrinamiento, sino que hay una aceleración. Entonces ahí sentimos el cambio porque pisaron el pedal. No es más esa velocidad constante en la que gota a gota iban de alguna manera tratando de transformar a la sociedad. Ahora hay un acelere tan brusco que hasta el menos etiquetado conspiranoico se dio cuenta de la barbazada que están haciendo. Y yo no sé si ese acelere es producto justamente de un desencadenamiento de que las redes sociales trajeron un despertar masivo, así seamos un porcentaje muy chiquito con respecto a lo que se necesita para esa masa crítica, o es que simplemente ya estaba en la agenda también de esa manera. Lo que quiero decir con esto es que para mí hay que empezar a darse cuenta que sí, que el enemigo siempre fue el mismo y que tal vez tengamos que empezar a cambiar la estrategia nosotros para no ser censurado y no poder brindar la información alternativa que hoy en día es necesario. Va a llegar un momento que tal vez sea así, esperemos que cuando llegue ese momento también la gente se haya dado cuenta que puede haber otra plataforma y aunque sea obligarlos a que lo último que le quede sea cortar el cable submarino de fibra óptica. Bueno, no sé si querés hablar vos ese o tomo la palabra yo como que. Anda, arranca. Dale. No, lo que claramente creo que lo primero que tenemos que tener como, diríamos, entender es que nosotros estamos usando, que eso lo hablamos un poquito fuera del aire, estamos usando las herramientas del enemigo. Entonces, lamentablemente, las reglas las va a poner el enemigo. Y nosotros nos tenemos que atener sí o sí. ¿Qué pasa? Si nosotros decimos, bueno, yo renuncio a la plataforma de YouTube, o yo renuncio a escribir por Facebook, o yo renuncio a escribir por Twitter, significa, es la muerte civil, lamentablemente en estos días. Quien no está en redes sociales, no existe. O sea, no comparto eso, porque a mí me gusta pisar el terreno. Yo que estoy en política, creo que donde se hace realmente política es cuando uno está hablando con la gente, ¿no? Con el vecino, con el común, diríamos, con cualquiera de nuestros compatriotas. Ahora, es claro que es muy necesario este tipo de redes para que la gente pueda ver realmente lo que nosotros estamos haciendo. Eso es algo claro, innegable. Tengo como un eco ahí, pero bueno, está. Soy yo. ¿Ustedes me escuchan bien? Estoy entrando por la compu. Ahí listo. Me estoy cambiando de plataforma. Logré hacer andar a la computadora, me siento más cómodo y estoy cambiando. Ahí me quedó una imagen congelada que ya... Quedaste congelado allá. Sí, ahí estoy saliendo. Bueno, pero siguiendo con esto, lo llamativo de todo esto, y Iru recién lo decía, ¿no? El creer que todas estas plataformas o este tipo de avances tecnológicos fueron creados en un garage o de casualidad, es todo, o sea, pegaríamos muy de tontos, ¿no? Por ponerlo en un idioma como apto para todo público. Esto está creado por los servicios de inteligencia, no hay duda de que cuando nosotros entramos en una red social, le estamos brindando... Sí. Lucas, ¿por qué no te muteás para que no haya eco? Porque me parece que sos vos, es tu parlante el que está dando el eco. Sí, el eco era de mi teléfono porque se escuchaba por duplicado el delay, pero ahora es el delay, ahora ya no se va a escuchar más. Listo, okay. Si no, te muteás y te desmuteás cuando hablas y listo. Bueno, lo que decía, diríamos, sumando a lo que había dicho Iru, era eso, ¿no? Creer que esto fue creado así de casualidad en una red, en una universidad, y eso es, la verdad, que pecar poco más de inocente. Sabemos muy bien que cuando estamos entrando acá, estamos entregando nuestra vida.
Nosotros varias veces en Toro y Pampa lo hemos dicho con diferentes actores que han venido, gente del pensamiento nacional y algunos no tanto del pensamiento nacional, pero gente que diríamos que está en este métier. Decíamos, ¿no? El hombre luchó por su libertad rompiendo los grilletes y después primero se metió una tarjeta de crédito donde se endeudó hasta acá y hoy tiene un teléfono celular donde te lo metes en el bolsillo y saben hasta lo que estás haciendo en el momento, diríamos, más íntimo de tu vida. Entonces, somos conscientes, eso lo sabemos. Lo que tenemos que hacer, como bien dijo Lucas antes, es utilizar diferentes, diríamos, sinónimos, para decir en el modo de palabra, para poder decir lo que queremos, que la gente nos entienda y que el mensaje realmente llega. A veces decir las palabras de golpe, a veces pueden sonar incluso hasta chocantes para aquel que en su momento lo ve o lo escucha, y creo que tenemos que empezar a reinventarnos, una palabra que la detesto, más en esta época de pandemia que tanto se ha utilizado, pero creo que nosotros aprendimos, al menos lo digo desde mi digamos, experiencia personal, ¿no? Que arranqué con una página en su momento llamaba Iorio Presidente y me la pegué contra la pared porque no tenía filtro, no tenía límites, era vale todo. ¿Era y tuya bueno, esa la página, claro. Ah, sí, no sabía. servía. Y terminó contra la pared. Después nació Pensamiento Nacional Argentino y también otra página que no era tan piquetera, se empezó a dedicar un poco más al revisionismo histórico, pero el revisionismo histórico, sabemos muy bien que está muy mal visto, ¿no? Eso lo tenemos claro todos. E incluso, Lucas, yo creo que mucho de lo que yo hablo lo he visto en tu programa La Brújula, ¿no? O sea, yo era un fiel seguidor del programa que vos hacías junto a Pablo Davoli, que entre paréntesis lo vamos a tener este jueves, tiro el chivo si me permitís, en Toro y Pampa. Vamos a hablar un poquito de la hidra mundial, de ese artículo que escribió en marzo de este año. Pero bueno, más allá de eso, creo que un claro ejemplo de censura constante es Metapedia. Creo que todos habremos leído Metapedia, los que estamos acá, sabemos de qué estamos hablando. Por supuesto. Una vez me pasó, tenía una pareja yo, ella trabajaba en una compañía y viste que ellos tienen intranet, o sea, son internet que están limitadas. Bueno, la cosa que ella buscaba cosas en Wikipedia y no había ningún problema. En Metapedia era imposible entrar directamente. ¿Por qué vos me preguntás? No lo sé. Nunca lo supe. Es algo que nunca lo supe. Evidentemente había algún algoritmo dentro de esa intranet que no permitía cierta información que en ese sitio brindaba. Pero vos fijate cómo ya viene de años. Estoy hablando de hace 6, 7 años atrás. No estoy hablando de ahora. Donde quizás hasta incluso era mucho más libre. Podríamos escribir algunas cosas. Hoy, el último bloqueo que tuve, que de 30 días, porque lo mío es 30, de la pandemia, si la pandemia lleva 200 y pico de días, yo estuve 120 bloqueados, pero literalmente 120 bloqueados en mi cuenta personal. Y no me la sacan porque yo puse mi nombre y apellido. Nombre, apellido, documento, me importa tres pepinos. ¿Quieren venirme a buscar? Se van a encontrar con un problema ellos también, en todo caso, si me vienen a buscar. Con esto, lo que yo quiero decir es que nosotros tenemos que tratar de poder torcer al sistema utilizando el sistema. Creo que es la única manera que podemos llegar a seguir prosperando. Si nosotros renunciamos a esto y nos vamos a otra plataforma, lamentablemente llegará el sepulcro civil. Y cuando llega a eso, no nos ven más, ni a Lucas ni a Ezequiel, porque viste cómo es todo. Hoy incluso el amor es repentino. Imagínate el enamoramiento para con una persona que habla en YouTube puede durar lo que dura un pedo en una canasta, diría Iorio, ¿no? Así que yo creo que no tenemos que renunciar, tenemos que tratar de encontrar la manera de poder sortear estas vallas que nos van poniendo, pero tenemos que sumar las voluntades, claramente. Yo no soy, y eso creo que Lucas lo hemos hablado varias veces, yo no soy del que le gusta amontonar, sino que me gusta amalgamar, ¿no? Para mí es diferente. A mí me gusta que tengamos la unidad de concepción de la cual hablaba el general Perón para la unidad de acción. Yo estoy rogando porque empecemos con la acción, ¿no? Ahora estamos armando.
pero en algún momento vamos a tener que salir todos y vamos a tener que defender, como se dice en el barrio, hay que defender con el pecho lo que se dijo con la boca, ¿no? Así que creo que esa sería la cosa. Ahora estamos hablando y estamos filosofando y intercambiamos las ideas, pero va a llegar el momento que creo que una vez me lo dijiste, vos, Lucas, y permitime que sea indiscreto. Vos me dijiste, yo soy un guerrero, y yo te dije, yo también. Así que bueno, estamos en la misma lucha. Yo creo que de todos modos, o sea, escuchá atentamente todos, de todos modos hay algo que yo tengo que rescatar, es que más allá de que tenemos que estar eludiendo, esto es surcir un campo minado todo el tiempo, migrar de una red a otra, saber hasta cuándo y de qué modo, es un poco esto de cabalgar al tigre. Uno no es más o menos guerrero por saber, al contrario, saber la dimensión y el tamaño del enemigo nos hace mucho más peligrosos, porque vamos, ¿no? Esquivando las balas, si se quiere, y con sigilo podemos ir haciendo ese centrismo que a ellos les molesta, ¿no? Entonces, me da la sensación de que ha quedado demostrado en esta situación pandémica que hemos generado ruido. O sea, la gente que se ha manifestado y ha salido a la calle ha repetido las consignas que venimos embanderándonos nosotros hace años ya. Cada vez que algún notero, algún cronista le ponía el micrófono a algún ciudadano para que se exprese, no hacía más que replicar, que repetir un montón de conceptos que nosotros veníamos tratando de concientizar, y el alcance que está teniendo lo que estamos haciendo es mucho más grande de lo que creemos. Entonces, primero, valió la pena. Segundo, que los medios alternativos se estén ayornando y se estén acomodando a una X realidad, digamos, bueno, no ha sido suficiente como para que la gente también... Digo, nosotros estamos haciendo algo bien. Estamos usando la censura a nuestro favor. Porque cada vez que alguno de nuestros medios es censurado, adquiere una cuota de credibilidad. Eso es, bueno, si lo censuraron es porque tenía la posta. Si a Ezequiel le bajaron el video era porque ese video, aparte, genera el fenómeno de culto. El video censurado, el video prohibido. ¿Qué decía el canal de Nur que lo tuvieron que bajar? Y yo me voy a suscribir, quiero saber qué dice este muchacho, porque está armando flor de quilombo. Entonces digo, la censura también es la están manejando mal, se están desesperando. Y nosotros tratamos de no desesperarnos. Es difícil, porque es horrible. A veces, a ver, sobre todo los que hacen como ese, que hacen informe recontraeditado, con un montón de horas de post-edición, con insert, con imágenes buscadas, seleccionadas una por una, que te bajen horas de laburo de un plumazo, es durísimo. Y yo lo entiendo. Y a veces yo me tiro por los vivos un poco más relajado en mi casa, porque yo edito mal, pero lo hago. Y a veces es también horas de trabajo que te sacan en cuestión de segundos. Tienen el botón rojo. Y es frustrante, yo sé que es frustrante. Pero también tengo que decir que hemos generado quilombo, hemos molestado más de lo que creemos, y también que estamos utilizando a veces esas cuotas de censura un poco a nuestro favor. Hay mucha gente que empieza a prestar atención allí donde está la censura, tratando de tapar y ocultar. Y digo que eso es un fenómeno que es interesante para saber explotar. No sé si están de acuerdo conmigo. Me parece que ese le tocaba un poco hablar y usar la Lucas, déjame agregar nada más que esto. Dale. Marcelo Di Marco, gran camarada y amigo, ¿no? Lo compartimos no sé si Iru lo conoce, pero bueno, es un escritor argentino. Dice que cada vez que nos censuran es una cocarda que nos cuelga. Yo ya me siento un generalísimo. Esa es la realidad. Mira, yo sobre todo este tema, bueno, opino en sí lo mismo. Acá hay un tema de que los tipos se van desesperando, especialmente podemos ver con el tema de la pandemia, cómo los medios alternativos ayudaron a que la gente saliera un montón, y eso lo ves porque ponen los nombres del canal, o por ejemplo yo voy y un montón de gente me saluda, entonces ya te das cuenta que mucha gente está en la calle y sabe lo que es realmente esto, porque lo pudo ver en los medios alternativos, y sabemos que los medios oficiales, salvo, voy a decir, Canal 26, porque es el que pasó, varios de mis videos pasaron, es el único canal que digo que, bueno,
decidió contar algo distinto. El otro día estaba viendo un toque de Canal 26 y pasaron como cosas muy pro pandemia, pero después la pasaron a Verónica Recia que te contaba de todo este verso. Bueno, a mí me pareció bueno entre todo porque también te contaba la otra versión de los casos. Y bueno, yo creo que eso también ha ayudado porque también sale la gente en Alemania con carteles bueno, y acá también que dicen abajo Bill Gates, y eso son cosas que solamente lo podés ver en medios alternativos, porque si los medios oficiales, como también lo conté en mi canal, están todos comprados por Bill Gates, le puso dinero a todos los medios que pudo, como el señor Burns, que decía cómo mejorar mi imagen, siendo buena persona, no, comprando todos los medios que puedo, y se hacía un monopolio de medios. Y pasa exactamente lo mismo. Entonces, si sabemos que todos los medios de noticias no son solo medios de noticias, también son parte de las entidades bancarias. O sea, Clarín parte de la propiedad de Clarín la tiene la Goldman Sachs, eso lo sabemos. Entonces sabemos de dónde viene toda la historia oficial, viene de las mismas entidades bancarias. Y las entidades bancarias no te van a decir que la vacuna no sirve, que causa esterilidad, que te ha dejado gente paralítica, que lo más lógico, cualquier persona con medio dedo de frente no debería aplicársela, y no te lo van a decir por un tema de que los bancos tienen dinero en las industrias farmacéuticas. Entonces sería ilógico que ellos te digan, no te pongas esta cosa porque es dañina. Entonces también lo censura Donald Trump, que yo tengo muchas diferencias con él, fuera que a mucha gente no le guste, me critican y me dicen de todo, pero bueno, tengo mis diferencias con él. Cuando el tipo estaba usando entre todo, te hablaba a favor del dióxido de cloro, que yo todavía no sé si es realmente bueno o no, a mí no me sirvió de nada, pero bueno. Ahí le dijeron de todo. Ahora, Trump en el debate dice, sí, voy a tirar el ejército y los voy a vacunar a todos, y lo va a hacer el ejército más violento de todo el planeta, que lo tengo yo. Y ahí ningún medio lo censuró, ahí lo dejaron hablar, estuvo completamente perfecto cuando habló. ¿Por qué? Porque ahí está siguiendo la línea de lo que necesitan los medios oficiales, lo que es la propia verdad oficial, como en 1984, que va cambiando por día, porque a ver, ¿cuántas veces se reescribió la historia en este año? Con lo que era el corona, lo que te hacía la pandemia, lo que eran los síntomas, se cambió 300.000 veces. Y cosas obvias, de que uno no debería estar tapándose la boca y la nariz, a ver si son cosas obvias. ¿A qué nivel de locura llegamos que tenés que estar diciéndole a una persona que necesita oxígeno para vivir? O sea, por eso también se ha reprogramado cosas que son de sentido común, de no vayas, ¿cómo se te ocurre salir a hacer ejercicio tapándote la boca? Que eso se hacía para causar hipoxia cuando necesitabas hacer un entrenamiento, lo usan los boxeadores cuando es para entrenamiento extremo, para que cuando vayan a hacer el entrenamiento normal les cueste menos porque ya se acostumbraron a tipo maestro Roshi. Ganás en aeróbico, ese es el tema, restringir el oxígeno para ganar aeróbico, pero bueno. Claro, mira. Sí. Iru, sí. No, digo, porque en cuanto a lo que vos estabas diciendo, Ezequiel, con el tema de Donald Trump, que se ha transformado últimamente en un visitador médico prácticamente. Ya cuando hizo la recomendación del Regeneron, es simplemente poner Regeneron en Google o en Yandex o en el buscador que ustedes quieran, y fijarse que el dueño del Regeneron, que ahora no me sale el nombre, era una persona que Donald Trump conoció en su club de golf. Fíjense lo que es el club de golf que tiene Donald Trump en Escocia, que solamente se llega con helicóptero, digo, para toda la gente que se piensa que es un hombre fuera del establishment. Se transformó en un visitador médico, un tipo que salió a recomendar la droga de un amigo de él, como también lo hizo en su momento con la propia hidroxi, no voy a completar la palabra por las dudas, pero cuando salió a recomendar ese tipo de terapias, también había fideicomisos de la familia Donald Trump metido en Novartis, en Sanofi, están todas en la misma, eso no cabe duda, las farmacéuticas tienen más poder, lógicamente, que muchos gobiernos, pero si vamos un poquito más para atrás, a mí siempre me gusta hacer un poco la comparativa temporal, ¿no?, de la línea de tiempo. Recordemos que ya desde Gutenberg fue financiado por la iglesia para imprimir en la Biblia, ¿no es cierto? Quiero decir con esto, siempre la propia palabra, la prensa, ¿no?, la que te aplasta, la que te oprime, el medio, cuando vos prendés la televisión o ponés un canal de YouTube, estás
haciendo una canalización, estás poniendo un canal que te está canalizando, te está bajando información. Podríamos hablar de las patentes que intervienen, la televisión está patentada, ¿no es cierto? Como, bueno, no la televisión explícitamente, pero sí el método, que la pueden encontrar en Google Patents, como un dispositivo para alterar el campo electromagnético y el sistema nervioso del individuo. Entonces, es como que son muchas aristas que hoy por hoy creo que la estamos encontrando en esta situación de que vamos viendo que a mí lo que más me preocupa es, les importa un huevo lo que hagamos nosotros, y eso es un sinónimo del poder que tienen la agenda y van como caballos con los ojos tapados a su objetivo. Entonces, es como que, digo, lo hablábamos un poquito fuera del aire, ¿no? Nosotros sí somos verdaderamente gente de a pie, que se nos dio la posibilidad de usar un medio para expresarnos. Muchos lo habrán hecho subiendo videos de gatitos, pero otros tal vez nos tomamos otro compromiso, independientemente de que las posturas tengan distintos tintes. Lógicamente no podemos estar de acuerdo en todo, pero creo que todos sí nos dimos cuenta de que hay un grupo muy, muy reducido de personas que está al control del mundo, básicamente, porque si hablamos de medios de comunicación, ¿cómo vamos a dejar afuera el Club Bilderberg, que hoy en día hasta tiene su propia página web, bilderbergmeetings.org, cuando hace solamente 5 años atrás era teoría de la conspiración? Igual que lo podía hacer la operación Mockingbird o la operación Paperclip o lo que fuese. Entonces, es muy... a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Como para cerrar, es el tema de cuando vos ves tan descaradamente el hecho de que hayan colectivos por la verdad de gente muy capacitada, profesionales, con PhD, con placas, con licencia, con toda hasta con la premio pared Nobel. llena, hasta con premios Nobel mismo, diciendo esto es una estafa. Y el sistema sigue. Hoy acá en Europa, digo hoy por citar simplemente una cuestión temporal, pero hace 2 semanas atrás, ya está la segunda ola en planificación, que fue lo que venía hablando el profeta Bill Gates, o cualquiera de aquellos profetas, diciendo, ojo, atenti, no se relajen porque seguro va a venir la segunda ola. Entonces es como que van siguiendo una agenda y va a ser muy difícil torcer el brazo. Muchas veces pienso en la salvación individual, por ponerle un título poético, y que de alguna manera predicar con el ejemplo, ¿no? Porque en conjunto es complejo cuando vos no solamente YouTube son las armas del enemigo, el territorio, el mundo ya está comprado, ¿no es cierto? Está en esas manos. Y entonces digo, va a ser un camino muy difícil que nos queda, creo que una ventana muy, muy cortita de poder reaccionar, ¿no? Hay 2 cositas más. Cuando mencionaste a Bilderberg, hay que recordar que cuando se dio el año pasado la censura masiva de canales y se borraron más de 1 millón de videos, fue un día después de la reunión del Club Bilderberg, que sabemos que los dueños de Google asisten, están ahí. O sea, no pudo haber sido coincidencia que termina la reunión y de repente borran un montón de canales, aparte un montón de canales que estaban ahí hace años. O sea, imagínate el de Bart Vikernes, estaba hace años ahí, como para que lo borraran. Aparte, ¿qué cosa tan espantosa podía estar hablando Bart? Bueno, hablaba en contra del gran reemplazo, hablaba a favor de valores tradicionales y ahí te das cuenta que es lo que el sistema no quiere que uno hable. Ahora, también está el tema de que estas propias empresas también, con lo que respecta a YouTube, también censuran porque las mismas, en verdad, vamos a casa, a YouTube le conviene que haya todo tipo de contenido, que vos puedas hablar de cualquier cosa, que hables de lo que a vos se te cante. Total, a ellos les conviene que haya más gente para que ganen mucho más dinero. Ahora, ¿cuál es el tema? Que las empresas le dicen, si vos no sacás ese contenido, yo no publicito en tu plataforma, y si no publicito en la plataforma, YouTube no gana dinero, que ya de por sí es una empresa. ¿Pero Sí. vos crees que YouTube es independientemente del poder mundial? Yo, para mí, pertenece al poder mundial. Entonces ellos deciden que sí, que no. No, obvio. Yo lo estoy hablando ahora como empresa, no solamente por el tema de quiénes son parte. Obviamente ellos son parte del poder mundial, pero también las empresas le dicen, a ver, yo no publicito ahí si vos no me sacás esto. Entonces, porque vamos al caso, si es por lo que quiere el orden mundial o no, YouTube no debería jamás haber permitido que ninguno de nuestros canales estuviera ahí. Y lo permite porque ganan dinero, y siempre, bueno, el capitalismo siempre va a estar ahí para poder ganar dinero. Entonces, ahora, cuando se da la pérdida de la ganancia, cuando las empresas dicen no te publicito más, empiezan a borrar contenido.
aparte que vienen con todas estas palabras hechas desde los centros de inteligencia, por ejemplo, supremacista blanco, ¿viste? Es un término venido de los centros de inteligencia de ingeniería social completo, porque aparte, ¿qué es un supremacista blanco? También es un término extraño que apareció hace relativamente poco y ya cualquiera lo denominan así, porque, por ejemplo, si a Stefan Molyneux es libertario, lo catalogan como supremacista blanco. Y vos decís, ¿por qué? Porque hizo una película hablando que, por ejemplo, Polonia tiene un estatus social bastante estable porque no tienen inmigración masiva. Pero ¿en qué momento dice que los polacos son superiores a cualquiera? En ningún momento lo menciona ni nada, aparte que es libertario, ni siquiera otra cosa, pero ya es la nueva etiqueta, ya te lo etiquetan así y arruinaste y se expande. Por ejemplo, Imran Khan. Imran Khan es el primer ministro de Pakistán y habló del supremacista blanco y el supremacismo blanco. Y digo, en Pakistán, que es un país bastante homogéneo, está bien, tiene distintas etnias, pero entre todos bastante homogéneo. ¿Cuál es su molestia? Bueno, recordemos que Imran Khan es el hombre de Henry Kissinger dentro de Pakistán. Es un tipo que después de una reunión de Bilderberg, Henry Kissinger dijo, bueno, acá tenemos nuestra persona para manejar Pakistán. ¿Quién es tu persona? Imran Khan. Entonces ahí siempre uno va viendo que siempre son las mismas personas, siempre manejadas por las mismas personas, y vienen como algo que dice Jalife Rame, el analista mexicano, que dice, cada cambio político viene con su propia dictadura dialéctica. Entonces ahí uno ya va viendo cómo van cambiando. Un clásico ejemplo, fascismo. Le dice, sos un fascista. A ver, pero fascismo es una forma de organización política. Y peor cuando te dice, bueno, a ver, yo no quiero que no sé, que vengan haitianos al país. Y te dice, sos un fascista. Y digo, pero si el fascismo ni siquiera creía en razas. Y tampoco creo que le preocupara, no sé, la inmigración argentina. O cualquier país que uno esté. Entonces ya se volvió un término muy universal que termina convirtiéndose en, vos sos una persona que no va con el orden establecido y te ponen la etiqueta. Y bueno, y por eso a mí me gusta tanto este término que dio Jalife, el de una dictadura dialéctica, porque se termina convirtiendo en eso. Fíjate que hay una página del Club Bilderberg, esto solo nada más. Fíjate que en la última reunión que tuvieron, acá en Suiza, justamente, el primero es un orden estratégico estable. Después pusieron qué sigue para Europa, con el tema de la inmigración, cambio climático y sostenibilidad. China y Rusia, hoy dos grandes actores dentro de esta pantomímica, para mí, pantomímica hablo por mí, la misma del cuco de siempre, de aquellas épocas cuando hacían Estados Unidos, Rusia y demás. El futuro del capitalismo. Claro, vos lo veías en el 2019, el 30 de mayo, del 2019, y decías, ¿de qué está hablando? Hoy el título del foro de Davos es el gran reseteo del capitalismo. Después vino la parte de Brexit, la ética de la inteligencia artificial, y esta es una palabra que creo que cabe en este directo, ¿no? El armamento de las redes sociales, porque justamente se ha utilizado tanto en armamento a través de un SSL/Cambridge Analytica en las elecciones de Donald Trump, como también se puede leer desde la perspectiva que nosotros, o sea, yo siempre digo muchas veces cuando transmito en vivo, todavía el arma más potente que tenemos es apretar el botón de transmitir en vivo, ¿no? Después viene como anteúltimo punto la importancia del espacio, algo que nombró Donald Trump, desde mi postura para el espacio exterior es que es una carta magna de movilización de capital hacia la nada misma, sin tener que demostrar nada, es un teatro, pero más allá, imagínense, ¿no? La rama de la Fuerza Aérea que incluso firmó Donald Trump para crear la sexta arma de la milicia norteamericana. Y después amenazas cibernéticas que vimos aquella hackeo supuestamente a las cuentas de la OMS, también a las cuentas de algunos personas en Twitter y demás como Bill Gates, Elon Musk, supuestamente que habían pedido plata en Bitcoin, pero también digo, una amenaza cibernética también creo que se puede ver desde la lectura nuestra, ¿no? ¿Estamos nosotros amenazando al sistema cibernético de ellos a través de esto? Buena pregunta. Yo yendo un poco a lo que habías dicho vos. Sí. Pablo, dame un segundo. Quería dale. una idea y ahí te devuelvo a vos. Dale. Ahora me puse auricular, ¿viste? Vamos por etapa. Están a la deriva esto, como los que hacen. Ahora te escucho mejor. Claro, ahora tengo auricular, entonces no hace eco. Bueno, ¿viste? Vamos de a poquito. Imagínate que estoy muy relajado.
Bueno, Vos sos una amenaza cibernética para el sistema, evidentemente. No, el problema es que estoy yo. Nunca tenés problema vos para transmitir, mirá hoy. Hoy no me funcionaba nada, pero nada. No me funcionaba internet, no me funcionaba la máquina. Es mi nombre y apellido, estoy en la lista negra. Se me sobrecalentó, un desastre. Debe ser por vos, Pablo, sí, efectivamente. Yo creo que sí. Una cosa que me parece sumamente interesante a la luz de lo que dijeron, hay cosas que recién habló ese acerca de lo que es la estrategia del mote, palabras que te estigmatizan, que enseguida son epítetos fácil, la reductio ad Hitlerum, es decir, reducirlo todo a Hitler, facho, nazi, tú, chao, y a otra cosa, una forma de que vos cargues con un estigma, entonces decís lo que vos quieras, pero estás afuera, siempre que te presentemos con estas palabritas mágicas, el polémico, el controvertido, son ideas, las ideas son polémicas de acuerdo al auditorio, el auditorio puede estar mal, no la idea. Entonces, es una estrategia, pero yo lo que estoy viendo, y acá tenemos que ser todos los que estamos conversando acá, ustedes vieron lo que yo estoy haciendo, yo estoy hablando con personas de los más diversos estratos ideológicos, muchas veces tragando saliva para conversar con ciertas personas y demás, pero lo hago en serio porque ¿saben cuál es la gran estrategia de censura? No tenemos que pensar solamente la censura como el botón rojo que te saca el video. Nos están queriendo buscar aquellas cosas en las que estamos divididos y nos hacen pelear entre nosotros. Esto de la disidencia controlada. Nosotros tenemos una facilidad para, queriendo cuidar a nuestra audiencia o a nuestros seguidores, además, imagínense que ninguno de ustedes, y lo invité a ustedes porque son como yo, no hacemos esto por los seguidores, por y para la cantidad de seguidores, pero queriendo cuidar el espacio o la propia credibilidad, no es que uno lo hace por una cuestión de cúmulo de un séquito de personas, sino la propia credibilidad, estamos permanentemente generando divisiones, paredes, muros, para evitar caer en ciertas y propositivas y engañosas formas de división. Estamos señalando, nos peleamos con este, nos peleamos con aquel, entonces lo que dice aquel es parte del sistema encubierto y todos los demás, excepto uno, son figones del sistema que en alguna, y cuando nos quieren anular y nos quieren neutralizar, ¿qué nos dicen? Porque este es disidencia controlada, Landucci, porque habla de la tierra plana, es disidencia controlada, y Ezequiel es disidencia controlada, y bueno, Souto con ese programa Petardé es disidencia controlada para que nadie del nacionalismo pueda tener 2 minutos. No, pero es que lo escucho, chicos, lo escucho todo el tiempo. Entonces nos estamos generando a veces la autocensura cuando caemos en la red y en la trampa del purismo. Esto no quiere decir claudicar a las propias convicciones. Antes que Pablo me tire con el termo, esto no es claudicar a los principios y los valores que nos en serio, que nos fortalecen y que nos hacen ser quienes somos y que defendemos, porque estamos acá para defender un sistema de ideas. Pero digo, ojo con esto, porque el sistema se la está ingeniando, corrigiendo una línea editorial que tiende a atomizar aquello que, si se uniera un poquito más en algunos aspectos, no en todo, generaría flor de quilombo. No sé si comparten esta idea, pero yo lo veo mucho. De un tiempo a esta parte se ha querido incrementar aquellos elementos que nos dividen y que nos unen muchísimo más. Y se ha fogoneado, aquellas ideas que saben que son las que espantan a los seguidores de algún otro youtuber o influencer, toda esta jerga, este argot que yo ya me marea. Pero se ha generado también una estrategia, me parece, de sembrar cizaña entre las personas que tienen algún pensamiento alternativo. Divide y reinará, sí. ¿No? Nunca mejor dicho. Puedo decir una cosa. A ver, recojo el guante que me tiraste, pero vos me tenés que entender a mí, y no porque sea yo, sino por el espacio que represento, ¿me entendés? Más allá que yo haga los editoriales, yo esté en Toripampa, es claramente que siempre me van a tirar con munición gruesa, porque a mí me han acusado de que, por ejemplo, soy un piantavotos, mirá la importancia que me dan,
para decirme semejante pavada, ¿no? Como que si yo no existiera, seríamos potencia política. Hasta eso he llegado a escuchar. O sea, pavadas. Pero con esto, lo que uno quiere decir, y cuando yo te hablaba hoy desde la unidad de concepción, es que yo me puedo poner de acuerdo con las cosas que podemos hablar con vos, donde tenemos esa concordancia, ¿no? De poner, yo creo que siempre hay que poner por delante el bien común. Y el bien común, en mi concepción, es la patria, y creo que es donde todos vivimos, ¿no? Yo no me creo ciudadano del mundo, yo soy argentino, nací en la Argentina, y si Dios quiere, me voy a morir en la Argentina, ¿no? De la manera que mande, no conozco el destino, no lo sé. Pero yendo a esto, a lo que vos decías, yo creo que sí que tenemos que charlar entre todos. El problema es cuando uno responde a intereses que no son los que nos competen a los argentinos, ¿no? Eso yo creo que ahí es donde ya directamente yo no puedo seguir hablando con alguien. O sea, si a vos respondés a intereses internacionales, o sea, no sos uno, pero sos el otro, ¿se entiende? O sea, no respondes al progresismo, pero sí estás respondiendo al liberalismo, o llamalo como quieras, capitalismo o lo que fuere. Entonces, primero eso. Segundo, yendo a lo que vos decías, te van colgando sanbenitos, ¿no? O sea, nazi, fascista, no sé, falangista, llámale lo que vos quieras. Pero en eso tenemos que ponernos contentos cuando en un video que hicimos nosotros en Toro y Pampa, en una editorial, donde este hombre, gran maestre de la masonería argentina, le decía a Felipe Piña que de la izquierda a derecha eran todos masones, ¿no? Algunos se enfocaban en la libertad y otros se enfocaban en el populismo, pero en realidad todos respondían a la orden de los masones, y ciertos grupos, que no los voy a nombrar, no estaban dentro. Entonces yo ya directamente ahí ya me siento, cuando me decís algo, y bueno, me pongo contento. El problema, ¿sabes dónde radica? Cuando empiezan esas minorías a tener poder. Y yo creo que, viste que yo siempre hablé, y lo hablé con vos, Lucas, varias veces, incluso con ese cuando estuvo, la famosa dictadura de las minorías, ¿no? Y hoy estamos regidos por esa dictadura de las minorías. No sé, en Estados Unidos Black Lives Matter fue diríamos, el eje fundamental de todo lo que antecede a la campaña presidencial, ¿no? Ese problema con ese hombre de raza negra, ¿no? Que ahora tampoco les podés decir así, tenés que inventar palabras, artilugio, y ahí vos bien, Lucas, lo hablaste en un momento en Canal 11 de Rosario, creo que fue, que hablaste sobre el idioma, ¿no? Hay que empezar a inventar palabras, porque las palabras que ya están inventadas resultan ser ofensivas para cualquiera que las escuche, ¿no? Entonces ya, fíjate cómo empiezan a cambiarnos hasta el idioma y la manera de que nos tenemos que expresar. Pero también tenemos el colectivo LGBTQYZ, no sé, no termina nunca, que también es otra de las dictaduras donde nos están imponiendo cosas que no son normales. Entonces, cuando nosotros empezamos a subvertir el orden natural de las cosas, estamos en un grave problema, porque volver otra vez al orden natural, que lo que debería ser, diríamos, fácil, nos va a costar un Perú, porque hoy nos están enseñando a nuestros hijos que existen nenes con vulva y nenas con pene. Entonces, digo, ahí es donde empiezan los grandes problemas cotidianos, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de las conspiraciones, de que nos llevan esto, del Club Bilderberg, todo, pero en el cotidiano la estamos pasando mal. Y no nosotros solos, sino padres que no entienden de nada de todo esto que está sucediendo y tienen que empezar a tomar como lógica lo que no es lógico. Incluso con el problema que estamos teniendo ahora con los mapuches, se viene bajando línea en el sur argentino desde que los mapuches son los originarios de las tierras, cuando lo sabemos por historia, que incluso los científicos que estuvieron haciendo relevamiento en su momento, no existía ninguna raza, ninguna etnia que se llame mapuche. En todo caso eran araucanos y vivían del otro lado de la cordillera. Pero hoy nos han llevado a eso también. Entonces, digo, cuando vos empezás a tener diferentes lugares donde estás peleando, ya no sabés cuál es el enemigo, porque el enemigo es siempre el mismo, pero te atacan de tantos lugares que es imposible, ¿me entendés? Entonces creo que tenemos que volver a lo que es el origen, ¿no? Poner el bien común por delante y empezar a defendernos de esta gente que vino a cambiarnos la cabeza
de una manera sistemática y lo hace desde que nuestros chicos son niños, ¿no? Porque están sexualizando a chicos que todavía no lo han hecho. Entonces ahí es donde me preocupa. Todo lo demás, que yo lo escucho en Amo del Mundo, incluso gracias a vos, Luca, lo conocía a Iru, yo no lo conocía, y he escuchado cosas muy interesantes de lo que él habla, pero creo que hoy el problema más diríamos, cercano que tenemos es el otro, el que está al lado nuestro, que me ha pasado de tener discusiones con gente que somos casi afines por una cuestión de un tipo un diputado que le estaba succionando una mama a una mujer, ¿me entendés? Porque yo dije que la mujer, pero no en el rol de la mujer, sino en el rol de asesora, de diputado, era un cambalache, un cachivache, me cayeron. Entonces digo, fíjate vos cómo es difícil en el cotidiano lidiar con todo eso. Es difícil lidiar que te pongan como que vos sos un homofóbico, cuando vos no lo sos. Lo único que está diciendo es que lo natural no se puede torcer, ¿me entendés? Entonces ahí es donde yo digo que primero tenemos que ocuparnos de esas cosas, ¿no? Es donde digo que el progresismo logró de que el ser humano primero se ponga los zapatos y después se ponga las medias, ¿no? Tenemos que volver a que primero las medias y después los zapatos. Si nos vamos a preocupar primero por lo de afuera, por lo que viene, creo que estamos cerrando, ¿no? Primero tenemos que salvar nuestra patria y después ver qué pasa en el mundo, porque realmente creo que no nos da, ¿no? A mí no me da el piné como para liberar el mundo, pero sí tengo la esperanza de que podamos salvar nuestra Argentina, sobre todo para los que tenemos hijos, vos, Luca, la tenés, ese y Iru son jóvenes aún, y yo creo que la preocupación mía es esa, ¿no? ¿Qué le voy a dejar a mi hija? Que la traje al mundo, defendí su vida, y resulta que ahora no puedo darle una vida normal, ¿no? Donde se desarrolle como persona de bien, sobre todo. Creo que esa es la preocupación mía. Y nada, perdón que me fui un poquito del tema de las conspiraciones y ese tipo de cosas, pero creo que todo viene bajando desde el mismo lugar, ¿no? Creo que todo tiene que ver con todo. Y vos ahí hiciste una morfología para indicar que todo baja del mismo lugar, que justamente volvemos a lo mismo, ¿no? Para aquellos que no entienden de qué estamos hablando, billete de $1 y fíjense más o menos, ¿no? De dónde viene. Yo coincido con lo que vos decís. A mí me gusta abordar el tema, la palabra conspiración la tomo más como un revisionismo histórico, ¿no? Conspiración es una etiqueta creada supuestamente por la CIA ya en la década de los 60 para la gente que comenzaba a cuestionar lo establecido. Yo creo que es necesario y es una obligación de cada uno en los tiempos que corren hacer un revisionismo histórico, porque muchas veces no aplicamos esa frase de que la historia la escriben los que ganan y nunca nos enteramos del otro. En un mundo tan digital como en el que hoy vivimos, yo a todo el mundo le recomiendo el ejercicio de usar un sitio que se llama Wayback Machine, y vean cómo Wikipedia cambia por semana los textos, ¿no es cierto?, de lo que va sucediendo en la historia. Antes, si bien los libros, antes de ser editados y publicados, tenían también una autorización o una corrección o revisión previa, ¿no?, de la censura desde el Vaticano, lo que es la Inquisición, de siempre ha existido eso, ¿no es cierto?, no solamente en libros, en películas, en temas de radio. La censura siempre estuvo conviviendo con nosotros hasta en la sopa, y siempre desde las mismas poderes hegemónicos, ¿no? Pero a mí ese revisionismo histórico, si bien en lo cotidiano tenemos que lidiar con estos ejemplos que vos estabas diciendo, Pablo, a mí me gusta entender de dónde proviene para poder pensar cómo van a dar el siguiente paso para establecer el nuevo problema cotidiano, ¿no es cierto? Y es un ejercicio que hay que hacer porque también nos han desacostumbrado a eso. Y cuando uno, tal vez, a mí me gusta mucho también la medicina germánica y la programación neurolingüística, muchas veces tenés que ir a la raíz del problema para desestructurar esa unión neural que te trajo hasta el momento que tenés. Y revisionar un poquito la historia, no entrar en conspiraciones, pero sí revisionar la historia, sobre todo en el ámbito familiar, en el seno familiar, muchas veces a los chicos o a la gente también adulta y demás, es como que los vas guiando y los vas desestructurando en ese pensamiento, porque le vas haciendo entender que está reaccionando no por un deseo propio, sino por una propaganda muy bien ejecutada, ¿no es cierto? Y tenés que caer sí o sí en la historia para que la persona lo entienda. Sí, Iru, en lo que vos decís, ¿sabés lo que yo digo siempre? Que para no quedar como muy, muy refractario, es crearle dudas al que te está hablando. O sea, vos le creás la duda, yo no te voy a decir las cosas.
pero te voy a meter la duda. Andá vos y fíjate a ver si lo que a vos te enseñaron realmente es cierto o si existe una historia paralela que tiene que ver justamente con lo que decimos, ¿no? El revisionismo histórico. Yo creo que hay dos cosas que el hombre tiene que volver a tener, y esto no sé si todos lo saben, pero por ejemplo en el libro de Diego Masieri, amigo de Lucas Carena también, y amigo mío, tengo el honor de tener su amistad, no quizá tanto como Lucas, porque son coterráneos, además, pero sí, porque es la trova rosarina, son un montón. Claro. Unos campeones. Otro Minesenger, otro trovador germánico austral. Bueno, y tuvimos a Schurman, que también es de ustedes, el otro día en Toripampa, un tipazo. La verdad que lo conocí y me quedé como loco. La verdad que sí. Pero yendo a lo que decía Iru, en la época de Perón, cuando se construyeron los hogares o escuela, ¿no? Eva Perón, justamente había dos materias, espíritu crítico y revisionismo histórico. Fíjate que son dos cosas que están totalmente prohibidas. El espíritu crítico no existe y el revisionar la historia es solamente desde el lado marxistoide cultural, ¿no? Que es la nueva movida, ¿no? Porque si tuvimos en su momento la historia oficial liberal, que ahí Lucas no me va a dejar mentir, él que estudió, ¿no? Sabe lo que es, e incluso es académico, ahora tenemos ese revisionismo marxista cultural donde empiezan a revertir todo lo que los liberales trajeron en su momento. Pero hay un común denominador a los dos. Ninguno de los dos defienden en este caso, a la República Argentina. ¿No? Entonces digo, si los dos están de acuerdo, como dijo Lucas en nuestro programa, y me gustaría que la digas vos, ¿cómo era? Elijo vos. Repetila, Lucas. Que era un liberal. Un clásico, un liberal discutiendo con un marxista es lo mismo que un padre, un progenitor reprendiendo a su hijo bobo, básicamente. Porque digo, están cortados con la misma tijera. La misma tijera. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo, coincido con lo que están diciendo. Chicos, bueno, llevamos 1 hora y 20 con todos los contratiempos tecnológicos de mi torpeza y mis deficientes artefactos que me rodean. Para ir redondeando, porque aparte sé que Iru ahora tiene otro vivo, quisiera, bueno, con alternancia, cambiando el orden también de los expositores, como una especie de reflexión final, un epílogo. Después podemos obviamente repetir esta experiencia y tenerlos otra vez en mi canal, pero como para ir redondeando el tema, un poco de cara a futuro, ¿cuál ustedes creen, lo tiro así como disparador, ustedes sabrán contestar, ¿cuáles creen que son los desafíos futuros de esta situación de censura cada vez más explícita, cada vez más evidente, cada vez más patente? ¿Cómo creen ustedes que podemos de acá en más, con estos nuevos dispositivos de censura, migrar la cuenta? Muchos están con el tema de Library, metiendo los videos en otras cuentas, ayornando también a cosas o a tipos de redes que no estamos acostumbrados. Viste que hoy ahora hay TikTokers y hay nuevas formas de expresión que ya están fuera de nuestro Twitch, ¿no? Por una cuestión generacional. Twitch, sí, hay un montón. Digo, ¿cuáles son los desafíos? Digo, sin imponer ni condicionar, ¿cuáles son los desafíos que se vienen de acá a futuro? Esa es la consigna. Empezamos con, si les parece, con ese que fue el último que no habló. Y a mí no me gusta hacer futurología, pero yo creo que un poco también, como dije, yo tengo mi página de Library, ahí están todos mis videos, hasta los que borraron, está todo ahí, pero por ahora yo me mantengo exprimiendo YouTube a todo lo que se puede, porque en verdad muy poca gente está en Library, pero justamente lo que te decía, que lo que va a matar YouTube se va a matar solo y se está matando solo, y no me sorprendería que... y se ve que los de Library, igual yo me fijé quiénes manejan Library, tienen asesores que están en Goldman Sachs, son un poco lo mismo de siempre, pero entre todo parece bastante bueno también su sistema de criptomonedas, parece bastante pasable y tienen un sistema que carga bien, carga rápido y es bastante estable, así que lo veo como una buena alternativa. Así que veremos si la cosa viene bien. Yo creo que una vez que YouTube se vaya muriendo y la gente se quiere ir pasando de a poco, veo que a Enrique Romero le ha ido bastante bien con eso, como una forma de pasar ahí. Ahora el tema que es eso, si la plataforma no permite un cierto nivel de monetización,
tampoco se puede esperar que la gente que vaya a ver tanto contenido con YouTube, porque ya teniendo un trabajo, que como se viene la cosa, una eliminación completa de cualquier derecho de los trabajadores, vamos a tener trabajo de 12 horas mínimo, entonces tampoco se puede esperar de que la gente vaya a tener tanto tiempo como para crear contenido. Pero yo creo que esa es una de las cosas, el traspaso de la creación de contenido de YouTube hacia otras plataformas puede llegar a pasar. Una vez que YouTube decida matar cualquier contenido que no es lo que ellos permiten, que sean lo de Hollywood, medios oficiales y la gente que haya firmado contrato con YouTube. Fíjate que hasta PewDiePie, el más famoso de YouTube, sufrió censura. En esta semana le quitaron la visibilidad de su cuenta. Vos decís, ¿cómo al tipo más famoso de YouTube? Está bien, que hoy en día no hace nada, está bien, hizo una bardera hace 2, 3 años creo que fue, que no lo voy a decir acá por razones obvias, que si no también bajan esto. También, entonces ya te están diciendo, mire, si tenemos ganas, bajamos hasta el más famoso, lo bajamos también. Imaginemos que el que tiene el podcast más famoso de todo Joe Rogan, se fue de YouTube. Spotify, el tipo estaba cansado de YouTube, Spotify le puso dinero y el tipo se fue a seguir su podcast en Spotify. Entonces, también tenemos ese caso, que otras plataformas están viendo que YouTube se está matando y están intentando captar a la gente. Si no, Spotify, ¿por qué va a agarrar un podcast con video? Lo está haciendo porque dijo, bueno, ya la gente está cansada, voy a empezar a agarrar cosas y me las voy llevando para mí. Y yo creo que parte se va dando esto, o se va a dar un traspaso. También habría que hacer, también, bueno, eso es un tema, de que Argentina también, teniendo tanta gente inteligente, como puede ser que no tengamos un Silicon Valley nosotros, que es algo que China, después los liberales te dicen, no, bueno, para Argentina no puede, claro, pero después te aplauden que China, un país comunista, sí lo tenga. Y como China está agarrando sus propias plataformas, como TikTok, que imagínate cómo hizo temblar al gobierno de Estados Unidos, Argentina tranquilamente podría estar teniendo su propia red. Imagínate Japón no usa YouTube, tienen su plataforma que se llama Nico Doga. Le digo, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no podemos tener nuestra plataforma de videos nacional y que después se va exportando? Después lo empieza a usar el resto de Latinoamérica y ahí tenés una red social. Una red social que funcione bajo los lineamientos que nosotros podamos querer. Es una parte esencial del expansionismo y la influencia. Me puse en modo Kissinger, pero a ver, es la realidad de la propia influencia que uno puede ir exportando. A ver, no por algo en Europa el baile más popular hoy en día es el tango. A ver, ahí se está dando una forma de influencia al exterior y es algo que Argentina no está aprovechando. Si me permite el paso, porque justo en 3 minutos ya tengo que salir al aire, pero coincido con lo que dice Ezequiel y a mí me gusta verlo también desde varios puntos de vista. El primero es, lógicamente, los creadores de contenido. Como dijo Ezequiel, muchos de nosotros nos estamos dedicando full time de esto y necesitas sí o sí alguien que te remunere por una cuestión obvia, si no tenés que dedicarte a otra cosa. Entonces, desde ese aspecto, la transición a otras plataformas, mientras que no puedan proveer lo mismo que provee monetariamente YouTube, obviamente que va a ser lenta por parte de los creadores. Y obviamente, si los creadores tienen una transición lenta, el público, muchas veces siguiendo esos creadores, va a tener también ese mismo timelapse. Esto no significa que algunos por cuestiones obligadas tengan que hacer una transición, sino realmente un salto de golpe, ¿no? Porque te cierran los canales, te siguen cerrando, Ya también hay que tener en claro que es muy difícil que canales como los nuestros te los vuelvan a monetizar, incluso por más que lo abras nuevo. Ya no es lo mismo que antes juntar las 4.000 horas y los 1.000 suscriptores y apretar monetizar y entrar en la revisión y que pase todo 10 puntos. Si pasás esa barrera, ya este mismo video te va a salir monetización limitada. Y cuando apretás para que te lo revise un humano, como fue mi caso, el segundo strike que me pusieron a mí fue dado por un humano, a un video que no había saltado ninguna alarma, pero que no estaba monetizado, y cuando le di la revisión manual, el humano fue el que botoneó, ¿no es cierto? Siguiendo las políticas de la empresa para la que trabaja, seguramente vamos a pensar bien del muchacho que estaba atrás de la máquina. Entonces, ahí ya hay un claro terreno de lo complejo que es pasarse a otra plataforma. Lo mismo que dijo Ezequiel. En definitiva, las otras plataformas alternativas, cuando husmeas un poquito, te vas dando cuenta
que si esa plataforma se transformara en una amenaza para el sistema, harían seguramente lo mismo de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque en última instancia, toda la red de telecomunicaciones es del sistema. O sea, el cable submarino de fibra óptica es del sistema y es de las empresas de telecomunicaciones que pertenecen a los grandes capitales que tienen familia. O sea, son linaje, que cuando uno va para atrás, lo primero que te encontrás es con la familia negra de Venecia y de ahí a la fecha de hoy siguen siendo los mismos y siguen siendo la misma sangre real. Entonces, es complejo incluso pensar en decir, me creo una plataforma para mí solo, desde mi propio sótano, porque si armás quilombo, el proveedor de internet no sos vos. Entonces es lo mismo que con los bancos, es lo mismo que con la criptomoneda y demás. De todas maneras, no quiero ser pesimista con este comentario, creo que puede haber una pequeña ventana de oportunidades para que vayan apareciendo, para que vuelva a aparecer un Nikola Tesla, por así decirlo, pero en nuestro tiempo para nuestra tecnología. Uno nunca sabe cuándo aparece el John Connor que venga a destruir las máquinas, ¿no es cierto? Hoy en día, a mí me gusta siempre hacer esa referencia que pensábamos que la guerra del Terminator iba a ser contra máquinas y drones, y sin embargo tal vez se basa en a ver cuándo tiramos una torre 5G, por decirlo así, ¿no? Más allá de que los drones están, más allá de que también el sistema está apuntando a que si también se le revoluciona a la policía o la milicia, tengan máquinas para contrarrestar eso. Bueno, hay una complejidad absoluta. La censura creo que no escapa de eso, lo veíamos en el Club Bilderberg, la amenaza el armamento de las redes sociales. Todavía tenemos ese botón de apretar, de disparar en vivo, ¿no? De decir, transmito en vivo, sea en Library, sea en Twitch, sea en BitChute, en YouTube, en lo que sea. Todavía el cable de fibra óptica lo podemos utilizar para dar a comunicar nuestros mensajes. Tal vez incluso nos termine a todos esta cuestión de YouTube, seguirá mostrando gatitos y tonterías cotidianas, y tal vez a toda la gente que tiene una manera de pensar distinta y que va tratando de quebrar ese sistema, nos aunamos todos de manera mucho más rápida en otra plataforma. Entonces termine siendo una plataforma, una especie de canal de televisión de revisionismo histórico de forma directa. Uno nunca sabe los coletazos laterales que uno puede tener a favor también, ¿no es cierto? No hay que pensarlo siempre en contra. Pero para redondear y cerrar, a futuro veo que vamos a tener que unirnos más, ¿no? Divide y reinarás, pero la unión hacia la fuerza. Entonces, independientemente de los distintos temas que uno aborde, hay un objetivo común que creo que está puesto en claro en estas 4 voces totalmente, no totalmente, pero sí que tocamos temas distintos, pero nos une un tema en común, que es tratar de ser libres, que es para lo que nacimos. Entonces, me parece que en ese aspecto tenemos que explotarlo un poquito más y sacar provecho de eso, así que agradezco muchísimo la participación, la invitación y poder haber charlado con gente que siempre sigo y que no tuve la posibilidad de comunicarme anteriormente. Bueno, un gusto, Iru. ¿Tenés que ir? Sí. Los dejo, Tenés que ir